Esta boca mía. Capítulo 5. Cómo convertirse en un intérprete de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin producir algún efecto, sino que logrará lo que es mi placer y propósito, y prosperará en aquello para lo cual la envié. Isaías capítulo 55, versículo 11. Los profetas fueron intérpretes de Dios, vidas llamadas para que le hablaran las palabras de Dios a la gente, a las situaciones, a las ciudades, a los huesos secos, a las montañas o a cualquier cosa que Dios les indicara. Para cumplir la misión ordenada por Dios, debían someterse al Señor. Su boca debía ser la de Dios. Todos los que quieran ser instrumentos de Dios tienen la necesidad de permitirle poner orden en su boca y en las palabras que salen de ella. Generalmente, las personas que poseen dones verbales también tienen debilidades evidentes en el uso de la lengua. Yo hablo por experiencia propia. Hable solo cuando Dios le haya hablado. Si tienen dones, facultades, talentos, cualidades, que son diferentes de acuerdo a la gracia que nos ha sido dada, úsenlos. Quien profetiza, que profetice, de acuerdo a la medida de su fe. Romanos capítulo 12, versículo 6. Como ministra del Evangelio, yo soy una intérprete para el cuerpo de Cristo. Tengo el maravilloso privilegio de enseñar la palabra en todo el mundo. Enseño muchísimo. En Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7, en esencial el apóstol Pablo escribe: si usted ha sido llamado a ser maestro, entréguese a la enseñanza. Y eso es lo que yo he hecho durante muchos años. Dios me ha dicho que, sin importar lo que haga, debo utilizar siempre el don de la enseñanza que Él me ha dado. Sin importar su ministerio particular en el cuerpo del Señor, cada uno de nosotros, de alguna manera, es un intérprete o vocero de Dios, ya sea que se nos haya concedido el don de enseñanza por todo el mundo o la habilidad de testificar a nuestros colegas de trabajo. Dios desea que utilicemos nuestra boca y nuestra lengua para Él. Un hombre sabio me dijo una vez: Joyce, Dios le ha dado la oportunidad de captar la atención de muchos. Manténgase humilde y solo hable cuando Dios le haya hablado. Si de algún modo usted es un maestro o una maestra de la palabra de Dios, le ofrezco el mismo consejo. Aprenda que debe hablar solo cuando Dios le haya hablado. Obviamente, esto requiere un intenso entrenamiento de parte del Espíritu Santo. Si queremos que nuestras palabras transmitan el poder de Dios, entonces Dios debe ser dueño y señor de nuestra boca. Ella debe pertenecerle. Su boca le pertenece a Dios. ¿De verdad se le ha entregado a Él para que la use según sus propósitos? El corazón de una persona se puede endurecer por causa de sus excusas ante este comportamiento. Durante largo tiempo justifiqué mis problemas de la boca, describiéndolos como rasgos de mi personalidad, como resultado de los problemas de abuso en mi pasado, por el hecho de que me sentía mal o estaba cansada. En realidad, la lista de excusas que inventamos para disculpar nuestro fracaso en ajustarnos a la voluntad de Dios y a su palabra es interminable. Finalmente, el Espíritu Santo consiguió toda mi atención y comencé a responsabilizarme de mis palabras. Sé que todavía me falta un largo camino por recorrer, pero siento que he progresado y he alcanzado la etapa del verdadero arrepentimiento. La responsabilidad de ser maestro. No se hagan maestros muchos de ustedes, autoproclamándose censores y represores de otros, mis hermanos, porque ustedes saben que nosotros, los maestros, seremos juzgados por normas más altas y con mayor severidad que otras personas, razón por la cual asumimos mayor responsabilidad y condenación. Porque todos tropezamos a menudo y caemos y ofendemos en muchas cosas. Y si alguno no ofende en palabras, nunca dice cosas incorrectas, es maduro en carácter y perfecto,
capaz también de controlar todo su cuerpo y de refrenar toda su naturaleza. Santiago capítulo 3 versículos 1 y 2. Sabemos que Dios trata a cada uno en particular, pero yo creo que hay una norma estricta para quienes somos maestros de la palabra. Se espera que los líderes muestren cierta medida de madurez y autocontrol, que sean ejemplares para quienes Dios ha puesto bajo su dirección. Ellos mismos deben seguir a Cristo y mostrar el camino, tanto con sus vidas como con la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, el apóstol Pablo escribió que los líderes espirituales deben practicar el autocontrol. Estoy segura que una de las áreas en las cuales deben ejercitar ese fruto del Espíritu es en su manera de hablar, es decir, en su boca. Todos los que se entrenan para ser intérpretes y voceros de Dios con frecuencia serán utilizados para animar, consolar y edificar a otros. Hay momentos de corrección y exhortación, pero también aquellos cuando deben dirigirse a los cansados con palabras sazonadas. De aliento. Un buen hombre se alegra respondiendo de manera apropiada, y una palabra pronunciada a tiempo, cuán buena es. Proverbios capítulo 15, versículo 23. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios capítulo 25, versículo 11. El siervo de Dios dice: el Señor me ha dado lengua de discípulo y de aprendiz, para que sepa hablar palabra a tiempo alcanzado. Mañana tras mañana me despierta y despierta mi oído para oír como discípulo, como aprendiz. Isaías capítulo 50, versículo 4. Estos 3 versículos merecen nuestra reflexión. En realidad, son grandes pasajes bíblicos. Qué tremenda bendición es ser utilizado por Dios para animar a otros. Podemos bendecir a la gente con las palabras de nuestra boca. Podemos hablarles vida. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Podemos escoger hablar vida. Cuando edificamos o exhortamos, alentamos a la gente a seguir adelante. Piense bien en esto. Solo con nuestras palabras podemos hacer que la gente se devuelva o siga adelante. Los padres deben tener mucho cuidado con la forma como le hablan a sus hijos. Ser padres es una gran responsabilidad. Dios le añade autoridad a la paternidad. Como padres, las parejas tienen autoridad sobre la vida de sus hijos hasta que estos tienen edad suficiente para dirigir sus propias vidas. Y por causa de esa autoridad, las palabras de los padres pueden alentar o desalentar a un niño. Las palabras de un padre pueden herir o sanar. Cuando un niño ha sido herido emocionalmente por un maestro u otro niño, el padre puede ser utilizado por Dios para ayudarle a restablecer su confianza rápidamente. Sin embargo, las palabras ásperas o carentes de comprensión pueden ahondar aún más esa herida. Cuando los niños cometen errores, lo cual ocurre miles de veces durante la niñez, los padres necesitan saber cómo disciplinarlos, es decir, en amonestación del Señor. Proverbios capítulo 22, versículo 6 y Efesios capítulo 6, versículo 4. Es muy importante que los padres no hagan sentir al niño estúpido, desgarbado o como si fuera un fracaso. Esto puede ocurrir si no usan con sabiduría sus palabras. Los niños son frágiles y vulnerables y son tiernos hasta cierto grado durante sus primeros años. En los años de formación es de vital importancia que los padres les ayuden a sentirse seguros y amados. Como actualmente muchos padres tienen tremendos problemas y presiones personales, es común que no toman tiempo para mirarle a sus hijos acerca de sus retos. Tendemos a pensar, son solo problemas de niño. Yo debo resolver problemas reales. Si usted tiene hijos, cuando algo lo lastime, recuerde hablarle una palabra a tiempo que lo sane y lo reanime. El don
de la exhortación. Por lo tanto, anímense, amonéstense, exhórtense entre ustedes mismos y edifíquense, fortalezcanse y estimúlense los unos a los otros, tal como lo están haciendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 8 habla del don de la exhortación. Es uno de los dones del ministerio que el Espíritu Santo le confiere a ciertas personas. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Espíritu Santo es denominado el ayudador. Él exhorta a los creyentes a crecer en su relación con Dios y los anima a hacer todo lo que pueden ser para la gloria de Dios. Como ayudador y exhortador, Él unge a los creyentes para realizar el mismo ministerio. Usted y yo debemos ser conscientes de que la exhortación es un ministerio, y muy necesario, por cierto. En las iglesias siempre hay suficientes personas que están listas para darse por vencidas si no ocurre algo que las aliente y les dé ánimo. Como exhortadores, usted y yo estamos en capacidad de evitar que alguien se dé por vencido o se descarríe. En este mismo versículo también se le llama confrontador o consolador al Espíritu Santo. Los exhortadores consuelan, hacen que las personas se sientan mejor consigo mismas, con sus circunstancias, con su pasado, su presente y su futuro, y con todo lo que se relaciona con ellas. Tal como lo hemos visto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, el apóstol Pablo instruyó a los primeros cristianos para que continuaran exhortándose los unos a los otros. Cualquier persona que desee llegar a ser un intérprete de Dios también debe ser o convertirse en un exhortador. Algunos tienen un don especial en esta área. Conozco a varias personas que son exhortadores naturales o natas. Cada palabra que sale de sus bocas es para bien de los demás. Mi don ministerial no es la exhortación, pero como he aprendido a valorar su importancia, siempre procuro recordar que hay personas lastimadas que necesitan aliento y estímulo. Cuídese del lenguaje corrompido. Que de su boca no se oiga nunca un lenguaje sucio o corrompido, ni palabras perversas, ni conversaciones malsanas, solamente las palabras que sean buenas y benéficas para el progreso espiritual de los demás, apropiadas para cada necesidad y ocasión, que sean de bendición y den gracias, favor de Dios, a quienes las escuchan. Efesios capítulo 4, versículo 29. Algunos creen que han sido llamados a corregir a todo el mundo. El Señor sí da dones para corregir. El apóstol Pablo tenía un don especial en esta área. Él afirmó que corregía a los creyentes porque la gracia de Dios reposaba sobre él. Romanos capítulo 12, versículo 3. Sin embargo, las personas que únicamente quieren corregir, pero nunca edificar, exhortar o consolar, están desbalanceadas, desequilibradas. Y cualquier cosa desbalanceada o desequilibrada termina viniéndose abajo. Dios desea dar su toque sanador a muchas bocas, a su manera de hablar, y convertirlas en sus voceras. Hay mucho que decir y muchos que necesitan escuchar. Yo lo animo a permitir que Dios obre en estas importantes áreas de su vida, y como el profeta Isaías lo hiciera, a comprender que sin el poder purificador de Dios, todos tenemos labios inmundos. Isaías capítulo 6, versículo 5.